Hola a todos, bienvenidos a Refugio Alfa. Hoy vamos a hacer un podcast diferente, un podcast bastante interesante. Vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de la mente. Y para ello tenemos un invitado de honor. Tenemos al señor José Pedro Alfonso. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, pues espero que disfrute de este podcast y te lo pases bien. Realmente, para mí este podcast es un podcast que me gusta. Es un tema que a mí me apasiona. Y estoy muy agradecido de tenerte aquí para poder dar solución a muchas incógnitas y preguntas que creo que todos tenemos. Aquí en Albatera te conocemos todos prácticamente. Pero para aquellos que no te conozcan, ¿quién es José Pedro Alfonso? Pues yo soy, si partimos ya que has nombrado a Albatera, yo soy el psicólogo municipal desde el año 93 y me dedico fundamentalmente a la psicología clínica desde el ámbito de la neurociencia. Todas las aportaciones que ha ido incorporando la neurociencia, yo las he ido aplicando en mi labor diaria. Y a fe que tiene muy buenos resultados y es el camino que la ciencia está dictándonos a seguir. Es un camino maravilloso. Hablas de la neurociencia. Para aquellos que no sepan qué es la neurociencia, ¿sí? Porque la psicología es como mucho más conocido. Sí. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es la aplicación de las investigaciones neurológicas al campo de la psicología. Básicamente, es el cerebro aplicado a las funcionalidades que tiene, las prefunciones que en el cerebro existen. Digámoslo así, antes sabíamos que teníamos lóbulos, hemisferios, conexiones, sinapsis. El fundador del área de la neurología en España es el premio Nobel, si se me permite aquí, sí. mi camino a seguir, mi todo en mi formación, que es don Santiago, el gran Santiago, fundador de la neurología. Y él descubrió infinitas cosas que en aquel momento no tuvo medios para continuar. Fue a partir de los años 1995 a 2000 que la neurología fue aplicada a la psicología. Y mi definición como profesional, y para mí es un honor y de verdad es un placer, es ser neuropsicólogo. Eso es lo que yo soy, un neuropsicólogo que tiene estudios iniciales. Yo me formé en Valencia, acabé en el año 90, el mismo año que empecé a trabajar aquí, en el 93. Y en aquel momento no existía una plasmación más allá de lo que era la mente extendida del cerebro y poco a poco se ha ido configurando. Y eso tiene muchísima importancia, porque antes, si me lo permites, fuera de micrófono, me has preguntado algo sobre la mente. Mente y cerebro son lo mismo. No existe mente sin cerebro, no existe cerebro sin mente. Y hemos añadido una tercera variable que es el cuerpo. El cuerpo tiene una enorme importancia sobre cómo pensamos, sentimos, actuamos y vivimos. Y de hecho, una de las recientísimas incorporaciones, te estoy hablando del año 1994, en la definición recientísima de grandísimos investigadores en neurociencia y en filosofía también, y en psicología, es que el ser humano es un holobionte. Oh, palabra más grande. Holo viene de holismo, del todo, conectado con el todo, y bionte, ser vivo. Y realmente estamos conectados con todo lo que está a nuestro alrededor. Y hay investigaciones que así lo plasman en todos los sentidos. Y en todas las disciplinas neurocientíficas están dando muchísimos resultados. En niños, en adultos, en animales. Y te dejo. No. Está bien. Bueno, yo quería estructurar inicialmente, porque ahora vamos a entrar en todos esos temas, sí, porque creo que además nos hemos tirado a la piscina de golpe. Yo quería saber un poco más de ti, sí, y saber por qué estudiaste esto. O sea, por qué antes, fuera de micro, me has dicho que es una carrera apasionante, sí. O sea, es una profesión apasionante. Sí. ¿Pero qué te llevó? O sea, a José Pedro, ¿qué le llevó a estudiar psicología y luego formarse en neuropsicología? En mi época yo empecé a estudiar en el año 1987, yo soy de baby boomer. Sí. Yo nazco en el 67 y en mi
familia ocurrió algo como en tantas familias. No se sabía por qué había muerto alguien, a un familiar muy cercano, una abuela. No se sabía. Fíjense ustedes que me contaba mi abuelo, mi madre, que habían ido con sanguijuelas a curar algo porque había un ictus en aquella época. Fíjense ustedes. Sí. Y yo que soy muy... Y no estamos hablando de hace tantos años. Tantos años, fíjate. No. Y yo que soy muy terco, vale, mis padres querían, me dieron una beca también para medicina. Yo estudié, soy de Crevillente, como todo el mundo sabe, pero yo no quería medicina. Pero fíjate, Rubén, yo no quería tampoco psicología, pero en España en aquel momento no había una especialización, eso llegó después. Y me decidí preferentemente por la psicología. Eso me aportó muchas cosas. Ver que no solamente somos soma, cuerpo, pero había también otra escisión, que simplemente somos pensamientos. Y tampoco me acabó de gustar. A los 10 años eclosionó en el año, yo acabo en el 93, cerca del 95, 97 eclosionó lo que llegó en España los estudios de neurociencia. Y empecé a investigar, a estudiar, hasta que acabé siendo yo también profesor de un máster de la UPO, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y en estos estudios que se me permitieron hacer, me di cuenta que la psicología no daba soluciones suficientes, la psicología como algo aparte del cuerpo, y que el cuerpo, de abajo a arriba, tenía teclas. Por ejemplo, el nervio vago es aferente el 80% y es el que guía autónomamente muchas de las decisiones que tomamos sin que el cerebro lo sepa. Y está en el cuerpo. El nervio vago lo tenemos aquí y guía las composiciones de los pensamientos, de las emociones. Y ya te digo, en aquel momento no había eclosionado. Trabajando, fíjate, uno de mis primeros artículos publicados hablaba de cómo podíamos alguien muy vinculado a lo que estaba haciendo, muy perseverante, con mucha inflexibilidad cognitiva, con mucha necesidad compulsiva de acabar algo, una persona que era adicta a algo, no habían sido posibles trabajarlos y que mejoraran suficientemente. Hicimos una investigación, si me permites. La investigación es utilizando mindfulness combinado con un entrenamiento en funciones ejecutivas, el F, que era mío, que se llamaba Goal Management Training, entrenamiento en manejo de objetivos. Y conseguimos trabajar el lóbulo frontal de estas personas que no veían el entorno ni las consecuencias, eso es una adicción, pero al mismo tiempo conseguimos calmarlos, el ímpetu, la apetencia, en favor de la razón. Bien, en menos de 3 meses, las personas que hicieron ese programa combinados con alguien que solamente recibían tratamiento farmacológico puro, habían conseguido aumentar en una odds ratio, en una proporción elevadísima, 4 veces más, la capacidad de toma de decisiones que involucraban a su futuro y a su familia. Eran capaces de prestar atención a detalles que antes no se daban cuenta. Y sobre todo, eran capaces de llevar mentalmente una sincronía respiratoria respecto a su corazón y a sus pulmones que antes no existía. Cuando alguien está muy ansioso, muy nervioso, quiere conseguir algo, lo que está haciendo es arrebatarse, digámoslo así, sin llegar a pensar en las consecuencias que eso tiene. La generación del autocontrol en estas personas me abrió un campo de posibilidades y yo quería saber qué había pasado ahí. Porque había pacientes que estaban diciéndome que se estaban dando cuenta de algo en algunas de las pruebas que les pasaban, pruebas neuropsicológicas, antes de que ocurriera algo eran capaces de predecir lo que iba a ocurrir en un juego en el cual podían haber ganancias o pérdidas. O sea, podían incluso anticiparse. Anticiparse. Antes no anticipaban lo que iba a ocurrir si bebían, si jugaban, si se drogaban o si había cualquier tipo de conductas que ellos hicieran. De hecho, la premisa es, habíamos escrito un artículo antes con un compañero de la Universidad de Navarra sobre mentiras, juegos e ilicitudes en pacientes adictos. Bien. En ese momento, las personas contactaban consigo mismo, es decir, tenían una sincronía que antes no tenían. ¿Qué había pasado ahí?
que habían contactado a través de ese nervio vago consigo mismo. ¿Y cómo se consiguió eso? Primero trabajamos la emoción, mindfulness, fundamentalmente se llama atención plena, estar en el presente con 10 minutos y contactar con la propia respiración mientras activamos una área, el área de la interocepción. La interocepción está situada básicamente en 2 áreas. El lóbulo prefrontal medial y una parte que la tenemos detrás de las orejas que se llama ínsula, que me permite contactar conmigo mismo. Nuestro cerebro está diseñado fundamentalmente, al 65%, con las cosas que vemos fuera, para sobrevivir fundamentalmente. Y por esa misma supervivencia hay un sesgo, que es que nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestro contacto interior. Simplemente el hecho de contactar interiormente y darle sentido a esa experiencia por medio del lóbulo prefrontal, las impulsividades, las disfuncionalidades, es decir, lo que nosotros llamamos disejecuciones, ejecuciones en negativo, las valencias negativas, disminuían espontáneamente. Y eso me apasionó, porque no estábamos hablando de lo que tú debes hacer. Ningún paciente en psicología carece del conocimiento, de la comprensión de lo que le pasa. Sabe que está mal, sabe que no puede controlarlo. Lo que necesita es atención a lo que le está ocurriendo a través del propio cuerpo, a través de ese nervio vago. Y eso ha dado unas herramientas fundamentales a través de la respiración. Hoy estamos trabajando mucho a través simplemente de la postura física, simplemente sabiendo que caminar hace gestionar muchísimo más. El deporte, caminar, es la variable que más importancia tiene, porque el órgano que va a tener más importancia en el cerebro no son los pulmones, pero si la respiración ejerce como un director de orquesta de todo mi cerebro, la respiración es fundamental y tengo que tomar conciencia de cómo respiro, acabar de respirar, hacer una pequeña pausa y volver a respirar. Hacer exhalaciones más largas que las inspiraciones ayuda a la persona a comprender mejor y a comprenderse mejor y, por tanto, a autocorregirse, atención, sin la necesidad de pasar por el tamiz de la propia conciencia de lo que estoy haciendo en ese momento. Y el estrés es una de las variables más tóxicas que existe para tomar decisiones. Ahora hablaremos del un poquito más en profundidad del estrés, de la ansiedad, de ciertos no sé, patologías, podemos decir, ¿no? Sí. Que parecen una epidemia hoy en día. Son una epidemia. Son. Pero quería comenzar, aunque ya has hablado un poco por encima de ello, con crear la base justamente del pensamiento, de lo que es, lo que es la mente. Uh-huh. ¿Cómo podemos definir qué es la mente y dónde está? La mente está en el cerebro, pero no solo en el cerebro. Está en nuestra microbiota, nuestro microbioma ha florecido a partir de nuestro estrés, sobre todo durante el periodo infantil. Y genera un ciclo, por ejemplo, de la serotonina, que es la neurohormona de la calma, que luego nos va a permitir, con el ciclo circadiano, que dormamos bien o dormamos mal. Una persona que no duerme durante X tiempo tiene unas alteraciones enormes. ¿Por qué nombro el sueño? Porque dentro del cerebro tenemos básicamente 2 tipos de células. Las neuronas, las conectividades, y las neuroglías, que limpian el cerebro de la porquería que se ha hecho tanto de la alimentación. Llevamos una alimentación bastante mala últimamente. Y los pensamientos. Sabemos que los pensamientos generan... Un inciso ahí, porque es que creo que es lo que acabas de decir. ¿Tiene que ver lo que comemos con lo que pensamos? Sí, absolutamente, y con nuestra salud mental. Es absolutamente perentorio. En algunos países, para que te hagas una idea, hay nutrólogos al lado de psicólogos y neuropsicólogos. Cada vez menos psiquiatras. Y también hay, justamente al lado de algunas universidades australianas, por ejemplo, hay un gimnasio. Fíjate tú, porque al liberar muchas neurohormonas negativas, incluso cortisol, adrenocorticoides, adrenalina, va a generar que el cerebro esté rondando. Por ponerte un pequeño ejemplo, si me lo permites. Sí, bueno, libre. Vale. Trabajamos con personas que tenían mucho déficit de dopamina, de ilusión,
depresivos y trabajamos con muchas personas que tenían dificultades en mantenerse atento a lo que les prestaba calma. ¿Vale? Son personas frecuentemente que tienen un trauma anterior. Guardamos memoria de muchas cosas anteriores y no lo sabemos. Guardamos memoria biográfica. Esa memoria biográfica está en una zona del cerebro que se llama hipocampo. Es una zona emocional y eso hace que se desincronice, que esté desincronizado con nuestro pensamiento. Entonces funcionamos con un pensamiento aparentemente normal. Este pensamiento aparentemente normal funciona cuando estoy relacionado con los demás. Pero la parte neurótica, que llamamos neurótica, pero simplemente significa parte no satisfecha suficientemente, se activa involuntariamente, porque el cerebro es un puzzle. Bien, sabemos que simplemente trabajando con mejorando el sueño, que anteriormente mejorando la alimentación, no comiendo nada porque la insulina no tiene la misma capacidad antes que después de las 7 de la tarde. Somos el país que más tarde come. Bebiendo agua, fíjate qué sencillez, sin sed, y tomando vitamina D, sobre todo la 3, que es la del sol, las personas mejoraban automáticamente. Si encima le añades sueño, ayudas muchísimo a que la persona no esté tan en modo supervivencia y se permita ver qué cosas tiene en la memoria traumática, esta sí, que ya no está en el hipocampo, está en una zona que se llama amígdala. Y cuando yo he trabajado en personas en las cuales les ayudo desde un modelo que se llama psicoeducación, las fases básicamente son estabilizar al paciente, que se sienta seguro en su cuerpo. Normalmente las personas se sienten con alteraciones, no sabe qué le pasa porque respiro mal. Estabilizo al paciente, ¿vale? Genero una estructura de seguridad interna. Puede sentirse con el otro, conmigo, seguro, porque tiene unas dificultades en la relación consigo misma que están guardados, almacenados de otros momentos que desconoce. Y encima le doy herramientas de conocimientos científicos y para mi asombro las personas necesitan conocimientos reales aplicados a su vida real. No necesitan nombrajos ni que tienes que hacer tú, sino vamos a practicar esto. Calmo tu sistema autónomo, el cual no puedes calmarlo por ti mismo, y después vienen automáticamente todas las cosas que afloran frecuentemente de épocas en las que el cerebro ya puede acceder. ¿Por qué no puede acceder en un momento anterior? Porque la persona se siente en peligro. Pero el peligro es cuando José Pedro tenía 6 años o el peligro es ahora. Pero cuando ha sufrido la crisis fuerte es con mi edad, no antes. ¿Por qué no entro? Porque el cerebro funciona encapsulando memorias, a modo de traumas, literalmente, y las lleva detrás. No puedo verlas, porque si no, mi parte aparentemente normal no puede funcionar. Vale. Cuando hay tanto bloqueo de una parte neurótica, lo que ocurre es que la persona entra en un bloqueo que va a más. ¿Vale? Puede haber despersonalización, sentirme que no soy yo, desidentificación de la realidad, en un extremo brutal y podemos hablar de psicosis o de otro tipo de cuestiones. Y desrealización, sentirme que yo no estoy haciendo las cosas. Esto me ha pasado. Cuando yo trabajo con pacientes, y tengo muchos pacientes, como sabes, y trabajo este tipo de síntomas, vienen muy preocupados. Saber que eso no es algo que les está pasando, que están volviéndose locos, la pregunta típica, sino que es algo que está construyendo su cerebro para apartar algo que le está haciendo daño, pero tienen el armario lleno de cosas, les ayuda muchísimo a encontrar que en su parte neurótica puede apartarla de momento, que al respirar, hacer algo de ejercicio, y me has preguntado antes, la alimentación empieza a funcionar. Pero imagínate que de estas 3 variables me hacen solo 2 y siguen comiendo quizá en exceso y siguen, por ejemplo, buscando su satisfacción emocional en la nevera, cuando no es ahí donde está. Bueno, eso es una adicción. De la misma manera que podemos buscar una satisfacción en otro tipo de cuestiones. Hay adictos hoy en día a cualquier cosa. Al móvil. Un móvil te genera mucha necesidad de chisporrotazos de dopamina, no poder estar en tu presente. Podríamos decir que hoy en día hay una generación de gente adicta al teléfono móvil. Podemos decir no, hay. Ha crecido exponencialmente más del 300%, se calcula. ¿Y cuál sería la cocaína del siglo XXI, sí.
Los compañeros míos lo llaman así. Yo es la primera vez que lo digo, pero es que es literalmente así. ¿Qué es lo que hace que tú, si suena un móvil, no puedas dejar lo que tú estás haciendo? ¿Vale? Y te metas en un móvil arrastrando. Tiene un nombre, arrastrando y pasando horas perdidas. Tenemos 3 redes. La red neuronal ejecutiva, la red neuronal por defecto y la red neuronal saliente. ¿Vale? La red neuronal por defecto está conectando cosas que por defecto están en un segundo plano. Si tú vas añadiendo al cerebro muchas informaciones nuevas, esa red neuronal se va añadiendo. Es como ir añadiendo cosas y el cerebro no lo está asimilando, es decir, no está procesando adecuadamente la cantidad enorme de información. ¿Y por qué se hace esto? Porque el cerebro está liberando dopamina y la dopamina es la neurohormona del placer. Pero el placer y felicidad son diferentes. La neurohormona de la felicidad es la serotonina. La serotonina llega un momento por la noche que se convierte en melatonina, en su neurociclo, que es el que nos induce a sueño. Ver un adolescente que está hasta las 2 de la mañana pasando información con una luz que, aunque se diga tenue, está informando a mi cerebro de que es de día, va a hacer que se despierte bastante más tarde. Y un adolescente debe dormir entre 9 y 9 horas y media, es un ejemplo. En Estados Unidos han cambiado, por ejemplo, alguna de las normativas que hay, pero hay una carencia brutal de cosas de salud mental aplicadas a las nuevas tecnologías. Creedme lo que es que estoy viendo muchísimos datos en este sentido. Y lo importante, volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué es la mente? La mente es el cerebro afectado, o no, o es la mente sana, pero mente y cerebro son uno. No podemos seguir distinguiendo ambos de la misma manera que cuerpo, mente y cerebro son uno. Lo que no consigo expresar se va a somatizar, lo digo de otra manera. Lo que no consigo entender qué me ocurre va a salirme con un dolor de hombro o va a salir con un dolor intestinal. Tenemos estudios incluso desde cánceres, creedmelo, o a nivel de corazón. Un estudio muy interesante, fíjate, pacientes que estaban viendo una toxicidad laboral. ¿Cómo era posible en la Universidad de Harvard que el 65% de las personas con problemas cardiovasculares habían tenido una relación laboral tóxica, con muchas dificultades, que no tenían los que no lo habían tenido? Entonces ya no estamos hablando, un 67%, no estamos hablando de una anécdota en ciencia, y tenemos que investigarlo, efectivamente. Eso me lleva a la siguiente pregunta, porque claro, la mente es capaz de enfermarnos, como has dicho, es decir, vivir una vida tóxica o negativa, aunque inicialmente también hemos hablado de que ese hipocampo, que es el que almacena toda esa información, esas cápsulas, como explicabas, también de alguna manera va a afectar a nuestra vida en algún momento, ¿no? Sí. Son vivencias que van a tener un desenlace en algún momento de nuestra vida. Quizás ahora lo estructuras un poco porque, vamos, yo lo que voy comentando es lo que, así como lo he entendido, ¿no? Pero va a depender también de nuestra situación en ese momento, ¿no? Cómo podemos afrontarlas. Sí. Si estamos en una situación de toxicidad, podemos enfermar. Si cambiamos esa situación, podemos sanar. ¿La mente también tiene esa capacidad de sanarse? ¿Sanar el cuerpo? Vale, ¿me permites que te ponga una investigación muy bonita? En los años, si no recuerdo mal, 2000 a 2005, hubo una investigación, creo que en la ciudad de Calcuta. Los telómeros son la parte del capuchón de los genes, y se habían enfermado. Tenemos una cantidad enorme de genes y se habían acortado. Se llaman alelos. Los alelos cortos generan un malestar crónico con una agresividad. Vale. ¿Qué les había ocurrido a estas chicas muy jóvenes? Las habían prostituido, habían vivido violencia brutal o les habían hecho maltrato. Bien. Por cierto, un inciso, el maltrato no es solamente que te hagan algo malo, es que te dejen hacer algo bueno, sobre todo durante la infancia. Bien. Vuelvo a esta investigación. Perdón, que te dejen hacer algo. Que te dejen de hacer algo. Dejen de hacer algo bueno. Sí, que tú no recibas lo que has de recibir.
tener unos padres disponibles, tener unos padres que sintonicen contigo, que te den validación a lo que estás sintiendo y darle un sentido para que tú puedas salir de ahí. No tener eso es tan traumático como lo otro. Bien, volvemos a la investigación para ver cómo cambiaron estas niñas prostituidas. Vale. Habían envejecido y se estudió sus telómeros y recibió Blackburn, la investigadora, recibió el premio Nobel por aquello. Estoy hablando del año 2005. Bien. Lo curioso no solamente es lo que encontró, telómeros acortados, con un cambio de personalidad de estas niñas, con miedo recurrente, sino que al ir en Calcuta a trabajar con ellas, con terapeutas, y también en ámbitos de comunidad, nuestra comunidad, nuestro sentido de comunidad aporta una identidad y un sentimiento de apoyo mutuo. Somos seres comunitarios por naturaleza, lo necesitamos absolutamente. Bien, medidos 5 años después, los telómeros prácticamente habían vuelto a crecer. ¿Cómo era posible? La investigadora principal dijo, han decrecido por el estrés. Bien. Investigadores posteriores han encontrado que tiene afectaciones, ya decía, con cánceres, pero la afectación más importante no es solamente a nivel mental, problemas de salud mental, ansiedad, depresión, tristeza, ideación suicida, trastornos de la conducta alimentaria. No. Antes venía por afectaciones a enfermedades autoinmunes. El cuerpo deja de defenderse, puro agotamiento, y una enfermedad autoinmune puede ser la fibromialgia o la esclerosis múltiple o otro tipo de enfermedades, donde el cuerpo ya no se defiende ante algo que aparentemente puede ser anodino. Quiero decir, no tiene tanta fuerza como para tumbar algo que ha de estar más estabilizado. Tiene solamente que ver las experiencias psicológicas. Te pongo otra investigación, si me lo permites, yo me puedo... Sí, yo estoy disfrutando. O sea que... Gracias. Bien, en la Universidad de McGill, en Reino Unido, trabajaron con niños que habían tenido experiencias que no tenían nada que ver con las diferencias que se observaban. Y empezaron a investigar que a nivel genético, Michael Mini, investigador principal, descubrió que tenía ámbitos genéticos que les estaban afectando. Sus padres habían trabajado, les habían transmitido algo genético a nivel de vulnerabilidad, susceptibilidad al estrés. Eran niños que habían vivido situaciones, pero no de primera generación, sino anteriormente. Se transmite generacionalmente la vivencia del estrés. Y entonces... Sí, es una pregunta pues bastante fuerte, claro. Sí, vale. Pues se lo transmitía a la madre, se lo transmitía al padre. Bien. Hicimos estos hombres, y yo participé en una investigación muy bonita sobre esto, generamos estrés en ratas hembra, para ver si la generación se le transmitía. Curiosamente, las ratas hembra, que durante las 12 primeras horas lamían suficientemente a sus hijos, generaban una capacidad de resiliencia y una capacidad de comunicación, agencia y de contacto con los demás que les hacía fuerte el resto de toda su vida. Estresamos a los padres durante 24 horas antes de tener el coito, la relación sexual con la pareja. Y aquí sí, estresar a un varón hacía que por el Y, por su genoma, transmitiera el estrés más que la madre. Efectivamente, el varón también transmite la vulnerabilidad. Vamos a más allá con esta investigación a partir de tu pregunta. ¿Y qué ocurrió? ¿Se pudo modificar la genética? La pregunta en términos científicos es, ¿la genética es más importante que la epigenética? Todo lo que rodea al ámbito genético, a la personalidad y a la conducta de esos individuos. Ok, la epigenética consiguió que teniendo un grupo de iguales con suficientemente lamidos, cambiara la conducta suficientemente. Otro investigador, no voy a decir tanto nombre, trabajó con monos rhesus, que tienen un porcentaje elevadísimo. Solamente están por encima, en equiparación de igualdad de genes, los chimpancés con nosotros y los bonobos. Aquí se trabajó con los monos rhesus. Vale. Los monos rhesus tenían 3 tipos de madres. Unas madres que les daban un apego seguro, unas madres ansiosas, que les daban miedo todo, y unas madres que eran, digamos, con un apego indiferente, que a veces estaban y a veces no. Bien.
Estas investigaciones que te estoy hablando del año 2007 a 2010, que duraron este tiempo, el apego seguro, independientemente de los genes, hacía, y me sonrío porque fue alucinante, que el Y transmitido con estresor a los niños no tuviera ningún tipo de estresor añadido a pesar de tener los genes. Yo me acuerdo creo que era Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, que dio una cantidad infinita de dinero, infinita no hay infinito de dinero, a la investigación del ADN, de la cadena del ADN. Si el ADN, planteémoslo así, hubiera sido suficientemente eficaz, hoy tendríamos medicación para modificar el ADN y ver que aquellos que transmiten no lo hay, porque la epigenética es infinitamente más fuerte. Todo lo que rodea. El grupo de metilación del grupo carbono con hidróxilos, con hidrógeno, ¿vale? El grupo hidróxilo carbono, que es lo que somos, moléculas con hidróxido y carbono y oxígeno. Bien. Hacía que la metilación no surtiera efecto en la mente. ¿Cómo es posible? Es decir, no se había activado para que lo veamos metafóricamente, este dedo no me saliera doblado. Dentro, ¿cómo es posible que no me saliera doblada una parte del cerebro que fuera especialmente vulnerable a otras cosas? Si antes utilicé el concepto del hipocampo, una zona. Hipocampo significa caballito de mar. El caballito de mar almacenaba emociones, pero no le llegaban a la amígdala como diciendo peligro, peligro, es malo. Simplemente las almacenaba en esta zona donde detrás tenemos el hipocampo y nos dicen, no hay peligro, no hay nada, a pesar de tener genes que podían haberlo puesto en vertical. Y no lo hacían, porque la epigenética es muchísimo más importante. Volvamos al mundo de mi profesión, de la neuropsicoterapia. Yo la prefiero llamar neuropsicoterapia. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que si alguien tiene ahora un problema de vulnerabilidad o de dificultades, yo puedo, ayudando a su cuerpo, encontrar su lugar seguro. Hay un libro muy conocido, se llama Tu cuerpo, tu lugar seguro, ¿vale? Pero hay que saber trabajarlo. Y hoy tenemos metodología que hasta hace 10, 15 años no existía. Yo me acabé de formar en el 93. No existía. Tenemos puedo nombrar algunos, pero los grupos de estructura familiar, buscar mi cuerpo, que está centrado en mi mente, y darle una estructura en la cual mis memorias reactivas no tienen por qué activarme aspectos que son tóxicos para mi supervivencia aquí y ahora y que pertenecen a otro momento de mi vida. Pero mi mente, que está dedicada hacia afuera, no lo ve. Entonces la pregunta más interesante para el paciente que está en ese momento de crisis es decir, Rubén, esto que me estás planteando que es para ti una dificultad enorme, ¿la estás viviendo tú o cuándo empezaste a vivirla? Y cuando empezaste a vivirla, ¿qué edad tenías? ¿Puedes hablarme de cómo te sentías en esa situación? ¿Y qué pasó después en ese momento más difícil para ti? Porque indudablemente te ha afectado. Si no te ha afectado suficientemente, porque el trauma es universal, los aspectos traumáticos son de todos. Si me permites, yo soy católico, y me precio de decirlo, no hago alaracas, pero tampoco me callo. Yo que leo la Biblia constantemente, un 40% aproximadamente de la lectura de los Salmos, es acoso, es un acoso constante, un acoso y derribo. El Salmo 35 es, si lo leen ustedes, vale. Indudablemente una persona que ha pasado eso y se refieren 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor, están haciendo una situación tanto de acoso, a lo que hacían es anularlo, suprimirlo, dejar que no... Pero ¿qué hacía? Y es un modelo para mí. No callarse, contactar con sus emociones y darle una salida adecuada. Y esta situación es algo que estamos perdiendo. Bien, ¿por qué nombro esto ahora? Porque para mí es importantísimo que la persona encuentre un sentido en su inmanencia y en su pasado, pero me he dado cuenta, esto hace no mucho tiempo, que también es necesario darle una trascendencia. La pregunta, tengo el coco bien amueblado, vale, ya me has arreglado, ¿y ahora qué sentido tiene todo este sufrimiento? Forma parte de nuestra identidad universal. Bien,
Eso es importantísima. Y en mi experiencia, quizá estoy derivando yo solito hacia, No, bueno, estamos desarrollándolo. Sí, sí. hacia donde no me lo permite. Si yo quieres, continúo. Para mí, las personas que tienen un sentido de la trascendencia llegan a puntos que les ayudan. No te digo que a otras personas que no son creyentes no les ayuden otras cosas, pero los que llegan a un sentido de la trascendencia encuentran un sentido con una mayor profundidad. Esa es mi experiencia de haber trabajado con ellos. Vale. ¿Por qué lo nombro? Porque darle sentido al dolor que forma parte de la existencia va a ayudar a que uno desespere menos. ¿Qué es la desesperación? Sino estrés, ansiedad y falta de esperanza, que son los tres males, si lo pensamos, que afectan a la dignidad del ser humano. Hablabas de los salmos. Pero no era mi intención, ¿eh? Ha salido. Sí. Pero no, es un dato interesante porque el rey David, fue el que lo escribió, ¿no? Él trataba de expresar a través de los salmos, de canciones, que él escribía, sus emociones. Quizás encontró una forma de canalizar lo que vivía, momentos de guerra, momentos de dificultad, momentos de ansiedad, de estrés. O sea, cómo, adentrándonos ya a un poco más en la materia, ¿cómo podemos ser capaces de canalizarnos? Porque hemos hablado de que estas emociones pueden enfermarnos. Sí. De hecho, como punto, el otro día hicimos un podcast con una chica, aún no ha salido, pero bueno, ya lo verán. Y hablaba de que durante un tiempo de ansiedad y de estrés le salieron manchas por todo el cuerpo. Sí, ese tema antiinmune y que de hecho muchas de las enfermedades antiinmunes no tienen explicación por qué salen a día de hoy. O sea, ¿cómo podemos ser capaces de coger todo eso y canalizarlo? Las enfermedades autoinmunes, sí tienen explicaciones cuando ya vas a buscar las fuentes. Hay autores, yo lo puedo nombrar aquí, autores que son punteros, Van der Kolk, Gabor Maté, que son personas, y sí que dan muchísimos datos, como el dato que te he dicho. Hay una investigación también sobre cáncer en mujeres de politoxicómanos. Son más probables en ellas, más posibles en ellas. Las soluciones, me estabas hablando de... ¿Cómo canalizar todo ¿Cómo eso? canalizar? Al final son soluciones. Has hablado, si me permites, del rey David, por ejemplo. ¿Qué es lo que hizo? Pues cogió la manera que tenían de escribir y lo expuso. En una investigación en la universidad... ¿Me permites que hable de esto? Claro. ¿Sí? Vale. Porque hablo de investigaciones. ¿Vale? Sí. Voy a ver resultados. ¿Vale? Yo tengo una cabeza muy científica para ver, vale, esto funciona y esto no. Y dijeron a un grupo de estudiantes, eran estudiantes de psicología, medicina, ciencias de la salud, ¿vale? Y les dijeron, quiero que penséis en vuestra peor experiencia, la que peor os haya afectado y creéis que vaya. Y quiero que penséis que ahora vaya a venir la persona con la cual habéis sufrido más en vuestra vida por ese momento. ¿Qué emociones os vienen? Vale. A un grupo simplemente se les dejó con las emociones y a otro grupo se les dijo que durante 3 días tenían que escribir las emociones como el relato de lo que estaba ocurriendo y qué estaba haciendo. Vale. Al tercero se los dije, este es un añadido posterior que yo hice. Quiero que hagan este esquema. ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Qué emociones te vienen? El cuerpo es diferente de las emociones. ¿Cómo tú te mentalizas al escanear tu cuerpo? ¿Vale? ¿Qué emociones tienes? Vale, pues noto que se me aprieta, que no respiro bien, que me se ha desincronizado el corazón quizás con el estómago. Vale. Eso es físico, eso es sentir. Pero emociones son, no me he dado cuenta, pero siento una rabia que me está creciendo ahora. Si yo había apartado detrás tipo de disociación automática del cuerpo, eso, en lugar de salir de una manera consciente porque no me puedo permitir, que tenía rabia desde quizá la infancia, pues me ha salido de otra manera. ¿Qué sentías? Tercero, ¿qué pensamientos? ¿Qué necesitaba esa? ¿Cuándo te ocurrió? Si eras un niño, un abrazo, un beso, que te escucharan, sentirte, esto es muy emotivo, sentirte que podías decir algo y que no se burlaran de ti, temas de acosos, por ejemplo. Bien, sentir,
emociones, pensamientos y qué acción hiciste y qué acción crees que es buena ahora, ¿vale? Y se los pusimos por escrito. En esa investigación había 3 partes. Simplemente pensar que entra alguien y te lo quedas. Simplemente escribirlo como relato de lo que ocurrió y simplemente vale. En el segundo grupo habían mejorado su sistema autoinmune en aproximadamente un 15-16% de media. Su sistema inmune. En el otro, que le había dado sentido y había permitido salir, no solamente dar por escrito, al escribir me conecto más con mis emociones, es automático, voy dándole el relato, vale. Lo que más les falta a las personas es saber qué le está pasando. ¿Qué me está pasando, doctor? No sé por qué el otro día me desmayé, empecé a ver lucecitas en los ojos y... Vale, yo le pregunto, ¿duerme usted? ¿Cuándo empezó a pasar? Vale, pues vengo de, qué sé yo, de psiquiatría y tal, me han dado esta medicación, pero ya no puedo pensar con claridad. ¿Por qué? Porque lo que hace es, al sistema límbico, a las emociones, estoy bloqueándola. Bien. ¿Se acuerda usted, parando esa emoción, cómo empezó? Vale. Y a pesar de que en ese momento hayan tomado ansiolíticos, antidepresivos, fíjate, un ansiolítico es algo que baja el nivel de arousal. El arousal es la actividad del sistema nervioso central. Y el antidepresivo es algo que inhibe la bajada activa, entonces están siempre como jugando. Vale. Nosotros tenemos un sistema, holobionte, te he dicho, que es de buscar la homeostasis. ¿Sí? Nuestro sistema es para sobrevivir, busca la homeostasis, va a apartar lo que tengo de malo para poder seguir sobreviviendo. Porque este sí que es un dato que yo quiero decir aquí, nuestro cerebro no está diseñado para la felicidad. Eso es una filfa, eso es una historia muy extraña. ¿Sabes para qué está diseñado nuestro cerebro? Para la supervivencia. Punto. Y un punto final. Y la felicidad depende de nosotros, de lo que estemos haciendo, dándole sentido y dándole un relato a lo que estamos haciendo. Bien. Pero necesitamos el relato y necesitamos entender que eso que le está ocurriendo a esta persona es un niño perdido en mi interior que está sufriendo, como el ejemplo que ponía. Bien. Si en el segundo grupo crecía entre el 15 y el 16%, en el otro era enorme. ¿Por qué? Porque en ese esquema se le ayudaba a la persona a sentir, a darle una configuración, ¿vale? Y muchos me decían que esta frase la dijo Freud, por ejemplo. Yo no soy psicoanalista, pero la dijo Freud. He inventado la peste, porque Freud inventó que el cuerpo guarda memoria de todo esto, igual que Erickson o otros psicoanalistas. Yo soy muy seguidor de Viktor Frankl. Viktor Frankl abrió la tercera vía de la psicología, la psicología humanista, existencial. Luego contaré algo de él, si me lo permites. Hacer eso era necesario, el tercer punto, pero no era suficiente, porque el cerebro guarda memorias que todavía no está preparado para reprocesar, y entonces las almacena en una parte de la interfaz comunicativa entre ambos hemisferios. Justamente en esa zona se bloquea. Entonces no llegan informaciones al hemisferio izquierdo que van a permitirle el relato. Justamente el lenguaje se guarda en el hemisferio izquierdo. Bien, en el hemisferio izquierdo, al contactar, digo, entiendo lo que me está pasando. Pero imagínate que tú has tenido una experiencia muy dura en tu vida y no encuentras palabras. Yo te ayudo a encontrar lo que te pasó. Ya encuentras las palabras, pero eso es suficiente. Lo diré de otra manera, la terapia verbal ¿es suficiente para ayudar a procesar esa información tan dolorosa? ¿O cuando tú salgas te vas a encontrar con situaciones que te siguen haciendo daño o te paralizas? No, porque eso es como una pincha que necesito. Quitar la pincha y quitar el pus. Quitar solamente la pincha, darte cuenta de que tienes este lápiz metido en mi uña, no te va a generar que no tengas pus. Y para procesar necesito apretar el dedo, ¿vale? Apretar el dedo es infinitamente más sencillo a nivel traumatológico que ayudar a reprocesar a la mente, es decir, al cerebro, lo que se ha almacenado en zonas subtalámicas a la cual la conciencia no accede. Cuando a la persona le digo, entra ahí, y le ayudo a reprocesar esa información con técnicas que tenemos, es sumamente rápido. Así podemos programar la mente, reprogramarla. Efectivamente, pero antes de reprogramarla para decir no sientes nada, que eso es lo que hace la psicología positiva, de la que, permítemelo, abomino infinitamente. La psicología positiva es decir, no pasa nada, tú solo eres capaz. Díselo a un niño acosado escolarmente,
tú solo eres capaz, tú puedes con todo. No, perdona, tenemos una capacidad de resiliencia. Cuando tú tienes un gota a gota, finalmente no puedes más. Y es el cuerpo el que primero se da cuenta. Entonces va a afectar a infinitas áreas. La primera, por cierto, es el sueño. Cuando trabajamos en este grupo, que te decía que es cuando afecta, es cuando la persona está preparada. Ya le he generado un lugar interno seguro, con estabilidad, sabe lo que le está ocurriendo, porque sin paciente, sin conocimiento del paciente, no hay solución. ¿Por qué? Porque es importante saber que mente y cerebro son lo mismo. Porque no tenemos un paciente narcotizado o directamente en coma donde yo pueda, como un neurocientífico, perdón, como un neurocirujano, lo dejo en coma e intervengo. No. Y antes me has hecho una pregunta muy interesante. ¿Por qué quise ser neuropsicólogo? ¿Por qué no quise ser neurocirujano? Esa era mi inicial vocación. Porque yo no quería saber qué es lo que había para quitar dentro del cerebro. Porque en mi intuición, estas cosas que uno tiene, las cosas que vivimos nos van a afectar. Es un hematoma psicológico que genera un hematoma físico dentro de nuestro cerebro. Las conexiones van a cambiar. Una persona muy, muy inteligente puede venirse abajo si, por ejemplo, tiene miedo cada vez que dice algo en el colegio y se burlan de él. Entonces inhibe, por pura supervivencia, sus respuestas adecuadas. Eso es un caso típico. Los más brillantes, o un trabajador brillante, puede inhibir sus conductas porque aprende a tener miedo, porque eso suscita cierto tipo de llamadas de atención o de otro tipo de cosas. O una mujer, por ejemplo, o un hombre, puede sentir que está en peligro, pero no saberlo. Sentirlo y saberlo son cosas muy diferentes y tengo que ayudar a asimilarlo. Hay personas a las que yo he trabajado, por ejemplo, mujeres con violencia de género, y cómo he estado yo viéndolo. Habréis visto películas también. Sí, sí, por supuesto. Eso es literal. Las personas a veces no estamos preparados para ver la realidad. ¿Cómo ver la realidad? La vemos a través de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo nos está avisando bastante antes de que algo está ocurriendo. Hay un aspecto de la mente, hablabas de la supervivencia. Hay un hecho, ¿no? Es que todos vamos a morir. Sí. La muerte es algo cierto, ¿no? Pero sin embargo no está en la mente. O sea, no lo estamos recordando porque sería una forma quizás de vivir una tortura. O sea, si me voy a morir. Sería una forma de no poder vivir. Sí, sí. De esta misma manera, quizás la mente trata de evitar ese tipo de pensamiento, sí, aunque sea algo que sabe. Realmente todos lo sabemos. ¿Hacemos lo mismo con otro tipo de situaciones en nuestra vida? Hacemos absolutamente eso en cualquier situación que nos duela tanto y en la cual no tengamos ni relato ni solución. Y eso es de una manera automática. ¿Cómo contactar con eso? Con la respiración y con la postura física. Por ejemplo, algo que me va doliendo mucho, yo voy estando así. Simplemente si yo estoy cogiendo un teléfono móvil, al estar en esta postura, mi cerebro está desarrollando pensamientos negativos de los cuales tóxicos o negativos cada vez soy menos consciente. Bien. Te puedo comentar porque me ha parecido interesantísima tu pregunta, gracias. San Juan de la Cruz lo metieron en la cárcel creo que era San Juan de la Cruz, si no recuerdo mal. Y me acordaba anteayer porque era Santo Tomás de Aquino, y me acordaba de esta experiencia. Ellos no tenían medio de transporte, iban andando y no iban mirando móvil. Iban caminando. Y a San Juan de la Cruz lo metieron en la cárcel durante, si no recuerdo mal, 16 años. Y al volver a la misma clase donde estaba dando clases en la Universidad de Salamanca, dijo, como decíamos ayer, en ese momento entró alguien y le preguntó algo porque tenía que corregir un examen a 8 días vista. Y él, esta frase, que quedó para la posteridad, dijo algo parecido a esto: ¿pero tanto voy a durar? ¿Por qué dijo esto? Porque en la cultura cristiana, católica, la muerte no es algo que se ha vivido nunca como algo definitivo. Es lo que intentaba explicarte antes. La muerte no ha sido nunca un drama en la cultura católica.
ha habido mucha imposición, sobre todo en España, en otros países no tanto. Ha habido mucha sensación de seguridad con la vivencia de la muerte. ¿Por qué? Porque formaba parte de la seguridad, no digo, de la certeza de que la muerte era un inicio. Bien. Eso se ha perdido, entonces ahora se vive de otra manera. La persona que no lo vive de la misma manera es culpable de algo, no. Su cultura interna, nuestra cultura relacional, la epigenética, va a marcar lo que somos, va a generar un estrés, y del estrés de algo que me duele no se habla. Fíjate, en España hemos enterrado siempre de la manera más sana. España y Japón han enterrado de la manera más sana. Alguien moría, un familiar, y poco a poco, durante 24 horas, se iba enterrando en el mismo hogar, se iba dando el adiós conforme la persona estuviera preparada. Yo mismo, a mis abuelos, recuerdo haberles ido dando el adiós. Ahora enterramos de una manera donde inmediatamente se lleva, o morimos en hospitales, o se lleva a un tanatorio, pero eso nos inhibe el tocar, el ver, el oler, el sentir. Hay dolor, pero fíjate, el tacto, que es el primer sentido que aparece y que tuvo mucha repercusión no tener a los abuelos y a los familiares cerca, les afectó muchísimo a los niños, también a los abuelos no contactar, hacía que hubiera una sensación de desrealización, de irrealidad, al fin y al cabo. Entonces, seguimos teniendo todo el ritual de despedida, pero no tenemos el acompañamiento de despedida intelectual, pero hemos perdido el acompañamiento con parsimonia del efecto de la muerte de alguien cercano. ¿Y qué es la muerte? Es sacar el apego que formaba parte de mí misma. Tú y yo tenemos una relación y vamos construyendo esa relación. Necesito sacarla y necesito despedirla, necesito tocar en tu cuerpo, inerte, frío. Vale. Cuando se han hecho investigaciones sobre todo esto, hay una autora, Elizabeth Kubler-Ross, quizás te suene. Esta mujer le ofrecieron el premio Nobel, era una médica, le ofrecieron el premio Nobel, pero no quiso porque no era para lo cual ella quería que se lo dieran, que era para trabajar en psicología. Descubrió algunas cosas sobre la necesidad del bien morir, del bien preparar, pero no estaba hablando solamente del paciente moribundo, que después también o simultáneamente estuvo haciéndolo la Madre Teresa de Calcuta. Mi heroína, por cierto, si no lo digo reviento. Lo que descubrió es que la epigenética de los que estaban acompañando al moribundo y finalmente persona fallecida, al finado, cambiaba si se había acompañado de una manera sana o no. Dicho de otra manera, aparecían psicopatologías si se hacía de una manera sana o no. Y ahora se necesita hacer algo más. Yo trabajo con niños, con adultos, con niños que han fallecido repentinamente, porque lo del COVID fue algo terrible. Y ha sido necesario porque alguien con COVID no pudo ser. Vale, hay familiares que han muerto y ya no se ha sabido, y todos tenemos personas. Sí, todos conocemos a alguien, desgraciadamente, que ha pasado. O más o menos cercanos. Es asombroso. A más lejano haya sido la posibilidad de contactar con eso, no ha habido un visionado o no ha habido un momento de despedida o algo físico, más probabilidad de que aparezcan dificultades, sobre todo en niños pequeños. Hay algunas patologías, algunas enfermedades mentales, dicho de otra forma, porque has dicho antes algo de que todos son conscientes de que les pasa algo. Sí. Pero, por ejemplo, hay o sea, todos los que vienen a consulta, ¿no? Pero la pregunta anterior de que a veces anulamos ciertos pensamientos porque quizás son dolorosos y los quitamos para tratar de seguir hacia adelante. Hay enfermedades, por ejemplo, no sé, la esquizofrenia, por ejemplo, que de alguna manera tratan de... O sea, no son capaces de ver que están enfermos. O sea, lo que viven para ellos es totalmente real. Sí. Quizás están de alguna manera utilizando esa sensación de supervivencia al pensamiento de que están enfermos. No sé si estoy haciendo la pregunta. Es decir, nosotros tratamos de alguna manera de quitar de nuestra mente quizás esos pensamientos dolorosos para poder continuar. Sí. Bien, hay enfermos
que no son capaces de darse cuenta que están enfermos. O sea, este tipo de sensaciones, ¿por qué son? Porque al final está tan lleno el armario que trasciende, hay demasiado olor. ¿Cuáles son los síntomas de un brote psicótico? Audiciones sin objeto, percepciones o delirios de cosas que... Y frecuentemente tienen sentido con su vida. Yo he trabajado con personas tristemente con esquizofrenia, es un tipo de psicosis, y es asombroso porque dicen, tengo la voz de alguien que me ha hecho daño o que no me ha hecho daño en mi vida, pero me hizo algo hace poco. ¿Y qué te dice? ¿Y eso qué te dice es algo bueno o malo? Siempre suele ser negativo. Me critica, me humilla. Vale. Trabajar con una persona de esquizofrenia implica estabilizar, pero para estabilizar tienes que darle el sentido de dónde empezó todo eso. Y a veces tienes que ir muy, muy, muy lento. ¿Por qué? Porque puede desestabilizarlo aún más. Entrar a trabajar con eso es algo que puede afectarlo. También hay una transmisión, en esto sí, de genética, que si no se ha ayudado en la siguiente generación puede aumentarlo, efectivamente. Pero tiene que ver más con la variable epigenética, el entorno de crecimiento del niño, que con la simple variable exclusivamente genética. Por ejemplo, en estudios de hospitalismo de René Spitz fue un psicólogo que investigó para los nazis y puso varios grupos, simplemente varió. Primero los investigadores varió con una cuidadora para 5 niños, una cuidadora para 20, una para 50 y una cuidadora para 100. La carencia de respuesta inmediata de un adulto ante lo que le pasaba llegaba incluso al máximo de niños que morían simplemente por no recibir cuidados. Somos una especie altricial, dependemos del otro, de otro para sobrevivir, sobre todo hasta los 4, 5 años, mucho más, pero especialmente en esa época. Cuando no hay un otro, la mente, el cerebro del niño produce frecuentemente desestructuración, no se conecta. Y eso va a afectar sobre todo a los aspectos más emocionales. Cualquier cosa puede desestabilizar a un paciente con un brote psicótico, porque en su inconsciente, que todavía no lo tiene ni formado, va a ocurrir que esto es algo que me molesta muchísimo, que me duele, no tiene palabras para decirlos, todo trauma es preverbal y entonces lo que hace es eclosionar todo el cuerpo, con agresividad o haciendo cosas que no corresponden. Creo que te he contestado. Perdón. Me gustaría regresar a un punto. Bueno, ya llevamos no sé, vamos bien de tiempo, creo. Me gustaría. Madre mía. Sí, es que se pasa rápido. Sí, sí. Me gustaría pues ir terminando, pero hay un tema que a mí me apasiona, que es lo que de hecho, has comenzado hablando de la conectividad que tenemos con el todo. Sí. No sé, me gustaría que me hablaras desde ese punto de vista científico. Hay ciertos doctores, médicos que ahora se han hecho muy populares ahora hablando de, por ejemplo, el doctor Segarra, no sé si que era un neurocirujano. Él ha estado haciendo investigaciones sobre la mente, sobre lo que somos realmente. La supraconsciencia. De hecho, compré su libro hace poco. O sea, el tipo me encanta lo que habla, ¿no? Y justamente hace como esa separación, ¿no?, de la mente y el cerebro, como que somos algo más, ¿no? Uh-huh. Eso desde su punto de vista. Y habla acerca de esa conectividad, de que todos estamos conectados en un algo. Uh-huh. O sea, desde tu punto de vista, ¿cómo sería esto? Te voy a comentar. San Segarra hace unos planteamienos maravillosos. Estoy completamente de acuerdo con la supraconsciencia. Él es católico también. Sí. Lo he seguido y tengo intención de conocerlo. Tuvo un enfrentamiento con toda su epistemología científica, claro, brutal.
pero no pudo callarse de la misma manera que antes lo había hecho Elizabeth Kubler-Ross y otros neurocientíficos. Actualmente, por lo que yo nombré como holobionte, ¿vale? Para que vea, el anterior seleccionador nacional, acabo de verlo hace poco, que simplemente ha descubierto que si va andando con contacto suelo-pie, pues no se resfría tanto, no tiene alergias. ¿Por qué? Porque vamos cargados con... José Enrique, sí. O sea, sí, ¿cómo se llama? Luis Enrique, perdón. Sí. Luis Enrique, sí. Que al ir andando, pues obliga a sus equipos ahora a ir andando. Y ha descubierto que la gente se resfría mucho menos o que tiene más fuerza, que digieren muchísimo mejor, ¿vale? Todas las ondas electromagnéticas, que es lo que somos, ¿vale? Y quería empezar por aquí porque las ondas electromagnéticas es lo que somos. La física cuántica es lo que está funcionando y es la maravilla de lo que descubrió Albert Einstein. Somos quantums de luz. Todo el universo, repito, metido en un espacio físico, si quitamos el espacio que hay entre protones, neutrones, cabría literalmente en un cubo. Literalmente. Todo lo que existe en el universo, repito, cabe en un cubo. ¿Qué es lo que hay entre medias? Quantums, somos luz. Esa frase no es de Dr. Sansegarra. Esa frase es de Jesucristo, que habla de la supraconsciencia. Me gusta muchísimo lo que él dice, pero una acotación. El doctor Sansegarra no distingue entre mente y cerebro. Distingue en la distancia que ha ocurrido en nuestra cultura entre el yo y el todo. Y estamos conectados, ¿vale? Esto ha dado lugar a pseudointerpretaciones o a malas interpretaciones de yoguismo o de hipismo o de otro tipo de cosas. Y me alegra infinitamente que un doctor, además preeminente, muy conocido, muy reputado, haya dado el paso. No es el único que lo está dando, pero ciertamente está dando muchísimos frutos. Y está basado, fíjate, él es neurocirujano, está basado en la neurociencia. Lo que es más polémico no es tanto lo que dice, sino la cultura en la que estamos acepte lo que dice. Y está recibiendo muchísimas críticas. ¿Cómo podemos estar conectados de que exista, por ejemplo, el mysterium iniquitatis, el misterio del mal? La pregunta no es esa. Si con lo que él llama la supraconsciencia no nos ha querido hacer robóticos o no nos ha querido hacer determinados absolutamente como un animal que tiene reflejos y tiene necesidades, un perro come, caga, mea y hace las cosas básicas, nosotros tenemos la libertad. ¿Cómo puedo hacer que Rubén, el cual yo quiero tener una relación con él, no sea un robot y estar seguro de que Rubén quiere tener una relación conmigo? ¿Se puede hacer eso? No se puede, es un axioma irrefutable. Rubén tiene que tener la libertad de ejecución para el bien y para el mal. ¿Quién ejecuta ese mal? Las personas. ¿Vale? ¿Y ese mal por qué es? Pues frecuentemente viene por el malestar tóxico de la cultura. Eso es donde yo personalmente, humildemente, estoy encontrando, porque hay ciertamente un enorme malestar. Él habla del ego. El ego es el origen de todos los males. Bien, el ego nos hace querer más a las cosas materiales, a tener miedo del futuro, a no confiar en nosotros mismos, otro tipo de cosas. Bien, el ego ciertamente es peligroso. Pero conectar con uno mismo desde la neurociencia, no tanto... esto es delicado lo que voy a decir. Conectar no tanto con la supraconsciencia, como con uno mismo, en el sentido de que uno se siente digne, libre y partícipe, estás entrando dentro de la supraconsciencia. En mi humilde opinión, quizá él lo esté diciendo así, pero en mi humilde opinión esa es una parte que solamente la neuropsicología está haciendo. Y a mí me apasiona, yo soy un converso de no hace mucho, como San Pablo, mi hijo se llama Pablo, y tiene sentido también que se llame Pablo. La conversión fundamental consiste en la decisión
libre, voluntaria, de decir sí al que para ti, personalmente, se hace pan, comulgas, y para ti, te vuelvo a repetir, forma parte de tú mismo. Entonces, tú formas parte. Quizá para algunos es un acto simbólico, para mí no, hay milagros eucarísticos. Pero dejémonos ahora de la religión. Religión significa religare, volver a unir lo que estaba separado. Lo importante es que imaginemos que no es necesario ahora mismo la religión. Fíjate que burrada acabo de decir para las personas que me estén viendo que sean creyentes. Lo importante es sentir que yo formo parte de algo más, pero no necesito verlo fuera de mí. Yo soy alguien que merece la dignidad, que puedo internamente contactar con mis partes heridas y ofrecerlos como el sufrimiento o como el dolor para que tengan sentido y no buscar fuera de mí lo que lo siento internamente. Creo que me he explicado. Sí. Ese es el sentido último existencial, y últimamente que he estado releyendo algunas partes del Evangelio, es la parte que más, sobre el tema del sufrimiento, más dificultades tiene nuestra cultura. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y entonces lo que se hace es como una aporía, una falta de salida a esa dificultad, y se busca las culpas en miles de cosas. Cuando, por ejemplo, volviendo a Santa Teresa, que le preguntaba a alguna voluntaria que iba, ¿y qué puedo hacer para mejorar algo en el mundo, que hay tanto por hacer? Vete a tu casa y mejórate tú, decía Santa Teresa. Y yo soy absolutamente seguidor de esta manera pero el ser no es algo inane, el ser es algo que se construye en el presente. Ser en ti mismo mientras lo estás haciendo. Yo puedo tener muchas dificultades, pero saco lo mejor de mí mismo siendo consciente de las dificultades. Si yo priorizo una supraconsciencia, no estoy criticando, yo no soy nadie para criticar nada de una eminencia, menos de esta envergadura, creo que me entiendas. Lo que estoy intentando decir es que yo soy completamente consciente, contactando conmigo mismo, de que soy suficiente, y con eso, ser suficiente, se rompen las dependencias tóxicas, las necesidades emocionales, las necesidades tóxicas de buscar satisfacciones, las necesidades de que los demás me aplaudan. Fíjate en redes sociales donde el apego es falso. Hemos perdido el contacto con la humanidad, pero no de fuera, sino con nosotros mismos. Y si me permites un añadido más. Si nuestro cerebro está preferentemente conectado, el órbito frontal, por la supervivencia, para lo que está diseñado nuestro cerebro, ¿cuál es la parte que contacta, que tiene haces de conexión con el nervio vago, con lo que yo soy? El ventromedial. Tengo que hacer respiraciones profundas con exhalaciones más largas. Simplemente ese gesto tan sencillo va a hacer que me conecte con mi situación interior y que le dé sentido sin arrebatarme mucho más. Si contacto con algo que es dificultoso, pues puedo pedir ayuda a un profesional. No todos los especialistas van a dar el tipo de ayuda adecuada. No es que unos sean mejores ni peores, yo no estoy aquí para justificarlo. Pero lo que yo estoy viendo es que consejos del tipo de la psicología positiva no ayudan. Y en mi profesión cada vez estoy viendo más situaciones que, en lugar de haber ayudado, pues han hecho un daño, porque revictimizan al paciente o le dan farmacopea al paciente cuando hay otras maneras de ayudar al paciente. Si yo le doy solamente farmacopea al paciente, esto lo dice Van der Kolk, o lo dicen Gabor Mate u otros, sin saber lo que le está ocurriendo, y ciertamente puede ser necesario en algún momento, pero si solamente le doy eso, le estoy diciendo que él no forma parte de nada de su vida ni de su agencia. La agencia la tenemos en el lóbulo frontal, no le estoy ayudando a relatar, y entonces entrará en una patología que se llama alexitimia, y aún peor, en los escalones más oscuros del yo, irá escondiéndose. Nosotros tenemos esa potencialidad con herramientas tan sencillas como la vida misma. Y es así, y toda la neurociencia nos está indicando
cosas básicas. Por ejemplo, ahora llevamos aproximadamente 1 hora y media sentados, ¿sí? Vale. Simplemente el hecho de levantarnos, porque ahora nuestro cerebro, al estar cargado de contenidos y de esfuerzo mental, ha generado cortisol, está cansado. Nuestro cuerpo es depredador. Para comer teníamos que cazar y eso nos lo hemos transmitido. Pues ahora mismo nuestro cuerpo, que no está levantado ni ha caminado, ha liberado una cantidad de cortisol en diversas partes, más en el hemisferio derecho, el más emocional. Vale. Simplemente al caminar durante 10-15 minutos cada hora y media va a hacer que el cortisol, el malestar, las sensaciones de impulsividad o de desafuero se rebajen y empezamos a liberar dopamina, placer y serotonina. Caminar forma parte de lo normal del ser humano. Hacer 3 inspiraciones más cortas que las expiraciones más largas van a ayudar a que el lóbulo frontal se calme y no anticipe, ansiedad anticipatoria. Vale. En algunos aeropuertos americanos han quitado farmacopea a pacientes que tenían ansiedad para subir al avión, simplemente haciendo expiración y visualizándose a sí mismo como que esto. Por cierto, el avión es el medio de transporte más seguro que existe y es el medio de transporte que más miedo provoca. Más miedo provoca, vale. Con soluciones muy, muy sencillas. En una cultura eminentemente farmacolizada, quimicalizada, o llamámoslo como quieras, problema, solución. Vale. Mucha gente mayor, y esto en algunas investigaciones, hay una cátedra sobre la gente mayor en la universidad donde yo trabajo, comentan que ¿cuál es el motivo de ir al médico? Pues sentirse escuchado. La soledad no querida es una de las patologías. Por cierto, en un estudio reciente en Barcelona, hicieron una comparación entre, podemos pensar en gente mayor, los que se sentían con una soledad menos deseada no eran los mayores, eran los adolescentes, a partir del crecimiento de las redes sociales, porque provocan un fallo brutal en la conectividad como tú y yo estamos hablando. Nunca dan una satisfacción, siempre se da una imagen a través de las redes sociales. Bueno, José Pedro, sé que has hecho un hueco en tu agenda para hacer este podcast y vamos a terminarlo, creo que prácticamente ya. Este tema es un tema que no tiene fin. No tiene fin. Y las investigaciones así nos lo dicen. Y bueno, me encantaría seguir con este podcast en otro momento y tenerte otra vez y tocar otros puntos que creo que se nos van a quedar un poco en el tintero, pero claro que no, físicamente muchísimos. Pero no podemos terminar sin la última pregunta. La última pregunta. De hecho, creo que es una pregunta que había que hacer. Últimamente en las noticias se habla de un aumento de la toma de ansiolíticos, ¿no? Sí. O sea, está todo el mundo hoy en día o lo toma o conoce o tiene un familiar que toma ansiolíticos. Uh-huh. Sin embargo, hemos hablado de la importancia de conectar con uno mismo y de la efectividad de la neurociencia, de la psicología. ¿Podemos encontrar la solución en la neurociencia y en la psicología para todas las enfermedades mentales? Para todas no. Para las enfermedades psiquiátricas se necesita farmacología. Para llegar a estabilizar al paciente a veces hace falta que la conectividad química vuelva a funcionar. Pero la química no es suficiente. Es necesario cierto tipo de entrenamiento desde la neurociencia. Y se trabaja muchísimo, por ejemplo, en los CRIS, Centros de Rehabilitación e Inserción Social, se trabaja bastante en esto. Ahora recientemente han abierto uno en mi pueblo, en Crevillente, y se trabaja. Para acabar, ya que me lo has planteado, un compañero, un investigador, un catedrático de psicología, Antonio Cano Vindel, acaba de publicar su enésimo libro, ciertas investigaciones, con, si no recuerdo mal, con 6 sesiones. Con 6 sesiones de formación en grupo, de psicoeducación, lo que se llama modelo transdiagnóstico, que el paciente sepa qué le pasa, se disminuyen 3 variables fundamentales que son el origen de todas las psicopatologías mayores, que son ansiedad, depresión e insomnio, solamente con 6 sesiones. Yo estoy... Ese es el origen.
que es el origen. Vale, con 6 sesiones en que un grupo sabe cómo gestionar eso, cómo gestionar el estrés, un profesional les está diciendo qué les pasa y qué les está ocurriendo a su cerebro y qué pueden hacer en ese momento, contactando consigo mismo, 6 sesiones. Se disminuía los niveles a unas cantidades brutales, sin medicación. Si eso lo consiguiéramos con un medicamento, bueno, estaría ya emplaquetado con su misterio y con su historia. Es cierto, hay negocio con la medicación, pero esto ya está empezándose a poner. De hecho, en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, ya se está trabajando desde hace más de 15, 20 años con este tipo de modelo. Repito, en grupo, porque formamos parte de una comunidad, porque somos seres comunitarios por naturaleza y porque si nos expulsaban de un grupo era lo peor, que nos moríamos fuera de esa historia. Sentirnos que formamos parte de algo es imprescindible para el crecimiento. Por ejemplo, algo que le puede hacer mucho daño a un niño es sentir que lo excluyen de algo, o a un trabajador, que lo excluyen, que lo apartan, el ninguneo, porque necesitamos formar parte de algo. Y es necesario trabajar todas estas estructuras que forman parte de la esencia de la necesidad del ser humano. En una investigación en Darfur, un compañero mío trabajó con personas que ahora está, si no recuerdo mal, el Congo, creo que está viviendo algo parecido, en fin, situaciones de guerra brutales, o en Sudán del Sur, que siempre hay este tipo de dificultades. Se encontró en la situación en la que en un aeropuerto, al volver, estaba trabajando de voluntario de neurociencia. Si no recuerdo mal, era Bessel van der Kolk, es un neurocientífico. Este hombre, al llegar allí, veía que cada uno estaba ensimismado en su enorme dolor. Había niños, la mayoría de las mujeres habían sido violadas, imagínate lo peor de lo peor, un desastre, de lo que puede hacer un ser humano. Fue curioso porque simplemente en una cultura que es muy rítmica, empezar a contactar y hacer un sonido, él observó esto, que alguien empezó a hacer un sonido muy típico en autismo, y empezó a hacer un sonido. Como si fuera un canto, podemos hacerlo como de los indios americanos, ¿vale? Son sonidos que van a hacer sentir que formo parte de algo mucho mayor que yo. Ese algo mayor que yo es algo que cura. El individuo sin contacto, somos altriciales, cura. En su escrito decía que a los 15 minutos estaban todos, no cantando, pero sí siguiendo un ritmo. Y que después de seguir el ritmo levantaban la vista y veían el dolor de los demás. Cuando estamos mal, la postura es esta y no vemos que haya alguien. ¿Vale? Curiosamente, asombrosamente, habiendo vivido ese dolor, era cuando al verlo se levantaban y cuidaban de los demás y formaban parte de un grupo. En algunas culturas, cuando alguien está mal con otro individuo, la cultura Suomi u otras, se levantan y la pregunta, miembro por miembro del clan, del grupo, es sentarse al lado y la pregunta es shikona. La traducción de shikona es: tú estás bien, yo estoy bien. Pero si te pasa algo, podemos hablarlo, debemos, para estar todos bien. Esa es la traducción. Somos seres culturales en el sentido de comunitarios y sin el sentido de la comunidad, de la integración, de que formamos algo más trascendente que uno mismo, igual que cuando estábamos embarazados, que nacemos a no término, no somos capaces de curar. ¿Qué es lo que hace un paciente cuando empieza a enfermar? Se aísla. Y eso es lo peor que puede hacer. Cuando empezamos a contactar, por eso funciona más en grupo. Quería utilizar este ejemplo para que entendieras y ya quizá me haya extendido. Muchas gracias. No, para nada. Sí. José Pedro, no puedo más que darte gracias por este podcast. Yo lo he disfrutado muchísimo. Yo sé que todos que lo vean les va a encantar. Gracias. Invitarte, por supuesto, a que este es el Refugio Alfa, pero vamos, que es tu refugio. Puedes venir cuando quieras.
Y nada, pues no sé si tienes algún proyecto, tienes algo este año. Pues Quieras... yo empiezo mañana el segundo trimestre de dar clases en la universidad. Doy una asignatura que es mediación judicial. En personas ha crecido mucho el número de separaciones, malavenidas, divorcios y tal. Vale. Estoy empezando muchísimo a investigar desde la neurociencia la traumatología que existe cuando el grupo de padres tienen dificultades en romper su vínculo y cómo les afecta a nivel traumatológico a los niños. Es igual, las preguntas que me dan a nivel científico es igual si se separan cuando el niño tiene 1 año, cuando estaba embarazado, cuando ya son adolescentes. Esas son las preguntas en las que yo estoy embarcado ahora. ¿Cambia genéticamente? Hay un montón de proyectos y para mí es un regalo. Es un regalo de Dios mi trabajo y haberme permitido. Él me ha puesto el gen de la cabezonería, pero me apasiona este trabajo. Gracias por permitir compartirlo con vosotros. Muchas gracias, José Pedro.